¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí otra vez, ya el último bloque. Profe, Dime. tengo una duda de lo que Sí. estábamos viendo. Estábamos hablando del periósteo, esta parte que cubre el hueso, donde está la sensibilidad. Mi pregunta es, ¿esta parte puede llegar a perder sensibilidad de manera, digamos, digamos, a propósito? Sí, de ¿Por qué lo manera. digo? Ajá. Por estos, ¿cómo se llama? Deportes de combate de tipo kickboxing, donde llegan a pegar con la parte de tibia y peroné y sin sentir dolor, ¿no? Digo, apenas me pego tantito y ya estoy gritando, ¿no? Entonces, ellos llegan a perder esa sensibilidad. ¿Se puede hacer eso? Sí hay posibilidad de que se interrumpa esa sensibilidad, pero en ellos es una tolerancia a esa sensación. Entonces es una adaptación que están creando ante ese estímulo doloroso. Sí les duele, pero pueden continuar. Es una tolerancia que se va creando por el tipo de contusiones o traumatismos derivados de su actividad física. Así como a lo mejor tú tienes tolerancia a la fatiga ante el dolor muscular y puedes continuar, Ujú. ¿no? Entonces esas son tolerancias que se van creando y no es que se pierda la sensibilidad, sino se van adaptando y van tolerando esa situación, pero sí se puede llegar a perder la sensibilidad por alguna degeneración a nivel nervioso, a nivel de terminación nerviosa, sí se puede, por las contusiones múltiples que están teniendo. Ah, ok. Pero, digamos, normalmente lo que ellos hacen es una tolerancia nada más, ¿no? Exacto. Ujú. Una tolerancia, así como, bueno, como en todos los deportes de combate, ¿no? De contacto, Exacto. se crean tolerancias y esa tolerancia la llamamos entonces una adaptación fisiológica, Así es. ¿no? Derivada de un entrenamiento específico. Ujú. Sí, 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 Ah, sí, ok, así es. perfecto. Y mi otra duda era, estábamos viendo entonces que en la médula ósea se lleva a cabo este proceso de la hematopoiosis. Ajá. Entonces, ¿esto sucede en todos los huesos del cuerpo o en algún tipo de huesos, no sé, en particular, o en todos los huesos del cuerpo se lleva a cabo esto? Casi en todos los huesos se lleva a cabo porque todos tienen médula, excepto los que son extremadamente delgados, ¿no? Ellos ya no tienen médula, ellos son únicamente material óseo, pero casi en todos, predominantemente en huesos largos. Ah, ok, Ujú. Ok, perfecto. Entonces, esto me hace pensar que personas que han sufrido algún tipo de amputación, ¿no? En miembros, tienen esa deficiencia, podrían llegar a desarrollar ese tipo de deficiencias de producción de sangre. Sí, en un inicio sí, pero posterior a esta falta comienza a aumentar la función en otros huesos para suplir precisamente esa carencia, Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias, profesor. ¿no? De que al contrario. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de nuestro aparato muscular. Cuando hablamos de aparato osteomioarticular, se trata precisamente de esos tejidos, hueso, músculos y articulaciones, cartílago en general. Entonces, el aparato osteomioarticular involucra esos tres órganos o tejidos. Dentro del sistema muscular, vamos a ver que hay tres tipos de músculos clasificados así por su fibra. La fibra muscular, es decir, la distribución del contenido de las células de este tejido, va a darle característica a diversos órganos y aparatos o sistemas en su funcionamiento. Para nuestra clase o para este tema, únicamente vamos a estar hablando de músculos esqueléticos, músculos somáticos. Son todos aquellos músculos que nos van a dar forma, protección, masa, volumen, pero además que los podemos contraer a voluntad propia. ¿Sí? Entonces son todos aquellos que la contracción muscular o que la función contráctil de este tejido
lo podemos realizar a voluntad. También tenemos un músculo especializado únicamente dispuesto en este órgano, que es el tejido muscular cardíaco. El músculo cardíaco es únicamente para este tejido. Ni los vasos sanguíneos ni otro tipo de región u órgano tiene músculo cardíaco, únicamente lo tiene este órgano. Por eso es la denominación específica a músculo cardíaco. El nombre específico para el músculo cardíaco se denomina miocardio. El prefijo mio, recuerden, es músculo. Entonces, ¿de quién? Del corazón. Entonces es miocardio. Y también tenemos otro tipo de tejido muscular, el tejido muscular liso o músculo liso, aquel donde la distribución y tipo de contracción es completamente involuntaria su contracción, de manera que a voluntad no podemos regular la contracción, sino a las necesidades del órgano o la disponibilidad o disposición anatómica que se tenga de este. Así lo tenemos en los vasos sanguíneos, el músculo liso, en todas nuestras vísceras del tubo digestivo, pasando el primer tercio del esófago. De los 2/3 inferiores del esófago, todo el tubo digestivo hasta la región anal interna es músculo liso. No podemos a manera voluntaria regular la contracción. A nivel ventilatorio, lo mismo. Desde tráquea, bronquios, a nivel pulmonar tenemos músculo liso. A nivel de diversas vísceras, ¿no? Aparato genitourinario, tenemos músculo liso, en donde no regulamos la función contráctil de forma voluntaria, sino el propio cuerpo, de acuerdo a las necesidades que tenga, va a regular esta función. Para nosotros, para este tema, únicamente vamos a estar hablando del músculo estriado, músculo somático o músculo esquelético. Cualquiera de los tres nombres es el mismo. Este músculo, como ya dijimos, es un músculo que nos va a proporcionar forma en el cuerpo y en el segmento corporal. Lo podemos contraer a voluntad, nos protege, tiene funciones termogénicas o de conservación de temperatura. Va a tener una gran cantidad de líquido que lo nutre, en este caso es la sangre. El músculo es el segundo tejido con mayor contenido de agua. El primero es obviamente la sangre. El segundo tejido, por su cantidad o por su masa, que tiene mayor contenido de agua, es el músculo. Dentro de este, la mayor cantidad de músculo, de tipo de músculo, es el músculo estriado o somático, ¿sí? Este músculo somático, estriado o voluntario va a tener diversas características en cuanto a su función, ya sea que la velocidad de contracción, porque ese es otro tipo de clasificación de este músculo, la velocidad de contracción, el tipo de contracción va a ser dominante o predominante de acuerdo a las actividades que realice la persona y más si son de tipo físico deportivo. No es el mismo tipo de contracción y calidad de contracción en actividades donde se requiera gran especialización y control de movimiento, a aquellos en donde necesiten movilizar gran masa corporal sin que la contracción controle un movimiento en específico. Es decir, la precisión que tiene una bailarina en cuanto al movimiento no es la misma que un luchador de sumo, que uno que participa en actividades donde las masas musculares son predominantemente las grandes y no se requiere gran control y precisión en algún movimiento específico técnico. La morfología muscular o la anatomía del músculo va a depender de su situación anatómica o localización anatómica. Así podemos clasificar a los músculos por su forma. Así como los huesos dijimos que hay largos, cortos y planos e irregulares, los músculos se clasifican de forma general por su forma en tres tipos: largos, cortos y anchos. Eso es de manera general y nos vamos a quedar con esa clasificación porque de cada una de ellas hay subclasificaciones que por el momento no es parte de este tema. Ya se verá en otras asignaturas que tengan realmente la especialización y clasificación de cada uno de ellos. Pero de manera genérica, por su forma, se clasifican en tres tipos: largos, cortos y anchos. De manera que podemos ver en esquemas generales como el que estamos viendo, que podemos ver grandes grupos musculares y grandes músculos.
Tener en cuenta que cuando se habla de grupo muscular, es precisamente la reunión de dos o más músculos para formar este tipo de agrupación y con una función específica. Entonces, cuando digamos el nombre o solicitamos el nombre de un músculo, aunque pertenezca al grupo muscular, tiene nombre específico. Vamos a hablar del cuádriceps. El cuádriceps es un grupo muscular, lo mismo que el tríceps, lo mismo que el bíceps. Tiene varios músculos. Algunos de ellos se denominan de forma conjunta, pero en otros, por ejemplo, como les estoy diciendo, el cuádriceps o el tríceps sural, son músculos diferentes, con nombres diferentes. Nombre de los 4 músculos del cuádriceps ya se tienen especializados. Nombres de los músculos que forman el tríceps sural también se tienen nombres diferentes porque son músculos diferentes. ¿Ok? Entonces, no confundir nombre de un músculo a nombre del grupo muscular. Vamos a ver entonces que la morfología muscular va a ser conformada desde de la estructura más pequeña, desde el nivel molecular a la estructura macroscópica, que es como tal la formación de todo un músculo, y si se reúnen varios músculos, forman un grupo muscular. Entonces tenemos así la estructura más pequeñita, que antes de formar la célula del músculo, hay moléculas que forman precisamente a una célula. En este caso, vamos a ver que a nivel muscular tenemos estructuras tan pequeñas que le van a dar característica al músculo estriado o músculo somático, que es el que estamos viendo. Cada una de estas estructuras que estamos viendo en este primera imagen de primer plano, todo en su conjunto, todo este cilindro que tiene estructuras como vemos ahí, individuales, toda esta es una célula muscular, una fibra muscular. Cada fibra muscular va a tener en su interior unidades anatómicas o morfológicas denominadas sarcómeras. Sarcómera o sarcómero es lo mismo. Entonces, para que lo tengamos ahí, una sarcómera, aquí lo voy a poner, ¿no? Una sarcómera o sarcómero, cualquiera de los dos es correcto, va a ser la unidad anatómica del músculo. Esta sarcómera o sarcómero, masculino o femenino, es indistinto, vamos a ver que está constituida de proteínas contráctiles, esas proteínas que son las características y estructuras especializadas para darle esta función de deslizamiento y acortamiento de esta célula, de esta estructura celular muscular. El nombre de la célula muscular, el nombre de la célula del músculo se denomina fibra muscular. ¿Sí? Fibra muscular es sinónimo de célula del músculo. ¿Sí? Entonces, cuando vean, lean o escuchen la denominación fibra muscular, se están refiriendo a la célula del músculo. Esta célula, como todas las demás células, tiene en su interior citoplasma y todos los orgánulos mitocondrias y todas las demás estructuras, la membrana celular, el núcleo, todo esto. ¿Cuál es una de las principales funciones del músculo? Tiene dos principales y esto seguramente es pregunta de examen. Funciones básicas de los músculos, las principales. Tiene dos muy importantes. La primera es conversión o convertir la energía química a energía muscular. Energía mecánica. exacto, energía mecánica. Esa es una de las funciones básicas del músculo. Perdón, aquí me faltó una M. Bueno, y la segunda en consecuencia de esta es precisamente movimiento. Movimiento. Exacto. El movimiento es la segunda gran función que tiene el músculo. Son dos funciones básicas del músculo. Conversión de energía química a mecánica y la segunda, el movimiento. Gracias a los músculos y a esta transformación de energía química a mecánica, nuestros músculos pueden realizar la función contráctil, el acortamiento y la elongación. No nada más el músculo sirve para contraerse, para cortarse, también sirve para elongarse. Entonces, debemos de tomar en cuenta esas características para poderlo nosotros estar estimulando para la función
y mantenimiento de su estado de salud y posterior adaptación a el tipo de entrenamiento, tipo de estímulo que queremos. Entonces, estas son las funciones básicas. Ahora, de estas funciones básicas del músculo, ¿cuáles son las otras funciones? Fuera de estas dos principales, tenemos más funciones. Una de ellas es la de dar forma a nuestro cuerpo al segmento corporal. Segundo, protección a todos los órganos y segmentos. Una persona con mucha masa muscular tiene mayor protección, mayor amortiguación ante un traumatismo, caída, golpe, ¿no? Entonces también amortigua. ¿Qué otra función tiene? Dijimos termogénica. Gracias a la cantidad de músculo, termogénica, perdón. Gracias a la cantidad de músculo, nosotros podemos conservar una cantidad de calor suficiente, ¿sí? Con el mismo tiriteo, contracciones o fasciculaciones musculares podemos generar también calor por la fricción entre las fibras y el paso de la sangre a través de los capilares o vasos sanguíneos que generan, que nutren esa parte. ¿Qué otra función tienen los músculos? Nos dan precisamente el peso o la masa con la gravedad. Entonces, esa gran masa nos va a dar forma, tamaño, volumen, protección, amortiguación, ¿sí? Son las funciones que tiene nuestro músculo para poder realizar nuestras funciones. Una función muy importante que se está hablando de él es precisamente una función endocrina. Es decir, nuestro músculo va a sintetizar, en este caso, hormonas musculares que ayudan precisamente para el mismo trofismo o volumen muscular y también el mantenimiento de esta masa muscular, la conservación de esta masa muscular. Gracias a estímulos como lo son la contracción muscular, va a generarse respuesta endocrina, respuesta hormonal. Se van a generar hormonas gracias a este tipo de contracciones y no necesitamos forzosamente generar contracciones maximales como en un entrenamiento de gimnasio de pesas. Puede ser una contracción de las actividades de la vida cotidiana. Ese tipo de estímulos contráctiles va a generar un mantenimiento hormonal para la conservación de esta masa y mejora en cuanto a la función de este tejido. ¿Ok? En general, estas hormonas se denominan como mioquinas o miocinas, con C, con K o con Q, como lo pueden ver. Todo es un grupo de hormonas y de elementos químicos humorales que ayudan para el crecimiento y mantenimiento de la masa, pero también tienen una función inmunológica incluso para nuestra masa corporal, nuestra masa muscular, incluso hasta estas mioquinas o miocinas tienen elementos que ayudan a la desinflamación en caso de algún proceso inflamatorio provocado por el entrenamiento mismo deportivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver, déjenme aquí, continuamos. Déjenme. Ok, continuamos. Visto desde la parte molecular o microscópica, vamos a ver que una fibra muscular, una célula muscular, se va a reunir y el conjunto de fibras musculares forma un haz muscular. Lo que estamos viendo ahí son haces musculares, ¿sí? Un haz muscular está formado por fibras musculares. El conjunto de haces musculares forma un fascículo muscular. El conjunto, el conjunto de fascículos musculares forma un músculo. Entonces las estructuras van desde lo más pequeño hasta lo más grande. La estructura más pequeña van a ser las proteínas contráctiles. Déjenme quitar ahí. Las proteínas contráctiles, que es la que tenemos la parte más baja, ¿no? Estas son proteínas contráctiles que van a estar constituyendo a una sarcómera. La sarcómera está constituida o constituye a células muscular. El conjunto de células musculares forma un haz muscular, el conjunto de haces musculares forma un fascículo muscular y el conjunto de fascículos forma el músculo. Ahora puede haber dos o más músculos formando un grupo muscular. Bíceps, tríceps, ¿no? Cuadríceps, ¿no? Son grupos musculares, ¿ok? Bueno, así está conformada nuestra fibra muscular y nuestro músculo.
Ahora, esta sarcómera o sarcómero, como les dije, es la unidad anatómica del músculo. Esta fibra muscular que tiene estas sarcómeras va a tener sus organelos no en el interior como tal, sino a la periferia, incluso por fuera de la membrana celular, ya que la función básica del músculo es precisamente esta transformación energética a mecánica, a movimiento. Entonces, si su principal función es recorrido de las proteínas o de estos filamentos proteicos para la generación de contracción, los organelos quitarían o restarían espacio. Por lo tanto, ¿qué hace esta célula? Llevar o conducir estos organelos a la periferia, incluso hasta por fuera de la misma célula. Así vamos a poder ver que las fibras o las células musculares tienen sus mitocondrias, sus núcleos en la periferia, para que en la parte central se quede únicamente estas partes contráctiles y proteínas contráctiles. El retículo endoplásmico de las células, en este caso, cambia de nombre y adquiere el prefijo sarco. Sarco significa músculo, músculo estriado principalmente. Entonces será retículo sarcoplásmico. A la membrana celular de la célula muscular se le denomina sarcolema. Y al retículo endoplásmico cambia de nombre y ahora será retículo sarcoplásmico. Todas estas estructuras van a estar en la periferia, como podemos ver en la ilustración. Vemos ahí en color verde la red de túbulos, el retículo sarcoplásmico está alrededor, no está en el centro de la fibra muscular, de las sarcómeras, ¿sí? Vemos ahí un conjunto de túbulos y aquí señalan las mitocondrias. Las mitocondrias están en la periferia precisamente para dar esa capacidad energética a este tipo de elementos proteicos. El núcleo está por fuera, incluso en la periferia, para controlar las funciones de cada una de los elementos que constituyen a la célula. Ahora, como estamos viendo músculo estriado, este músculo estriado tiene muchos procesos de adaptación. Uno de los macroscópicos que vemos es la hipertrofia, ¿no? Muchos de los atletas o ustedes mismos queremos que nuestro músculo se mantenga activo, se mantenga sano y que se mantenga trófico, que se mantenga bien alimentado. Y podemos o queremos que nuestro músculo crezca con esas características. ¿Cómo lo hacemos? A través de la alimentación. El músculo como tal se tiene que alimentar, pero todo este alimento o elementos nutricios le llegan a través de la sangre. Bueno, todo esto se llega a depositar, almacenar en el músculo. Recordar que el músculo es nuestra principal reserva proteica que tiene nuestro cuerpo. Entonces, este músculo, al recibir estímulos coherentes, congruentes con la actividad, con el propósito, bien dosificado el entrenamiento, con adecuada recuperación y regeneración y restitución de fuentes energéticas y todo lo que ustedes llevan a diario con sus atletas, vamos a ver que estas fibras musculares van a ir creciendo y van a ir ganando volumen gracias a el líquido plasmático, el líquido del citoplasma, es decir, el sarcoplasma que se denomina, y también a nivel proteico, de manera que existe este aumento en la masa y en el diámetro de las fibras con base a dos elementos. Uno, este componente sarcoplásmico y el componente proteico llamado sarcomérico. Entonces, de ahí derivan los nombres de hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplasmática y la hipertrofia sarcomérica. La primera que se lleva a cabo, o el aumento en cuanto a masa muscular, es en cuanto al contenido del líquido, es decir, en el plasma. Por lo tanto, se da en primer lugar la hipertrofia sarcoplásmica. Posteriormente, se da la hipertrofia sarcomérica, que es donde se adquiere mayor cantidad proteica para el músculo, siendo así ya el grado de hipertrofia que se desea o que está en proceso de lograrse, ¿sí? La sarcómera o el sarcómero está constituido, como dijimos, de proteínas contráctiles. Son más de 4 proteínas contráctiles. Las clásicas o las que se mencionan frecuentemente son 4, por el tamaño molecular, por la cantidad de las mismas. Entonces tenemos aquí las 4 proteínas contráctiles. La más grande, de mayor peso, es la
miosina. Le sigue la actina, enseguida la troponina y tropomiosina. Son 4 proteínas contráctiles que conforman las diferentes estructuras en una sarcómera. Como vemos en la imagen, esto fue descrito desde hace muchos años, en los cuales se vio en el microscopio óptico de hace décadas que se veían zonas más oscuras y más claras, denominadas bandas y líneas. Las bandas más oscuras porque no dejaban pasar la luz y las bandas más claras porque dejaban pasar luz, ¿no? Entonces así se denominan dentro de la sarcómera 2 líneas, una línea Z a la otra. El espacio comprendido entre una y otra línea Z es la denominada sarcómera, unidad anatómica o morfológica del músculo. En medio exactamente de esta sarcómera está otra línea muy oscura que es la línea M. M porque únicamente se encuentra ahí únicamente miosina. A los lados tenemos estas bandas más anchas que en su conjunto todo ese gran espacio se denomina banda A de anisótropa porque no dejaba pasar luz o no deja pasar luz, y la banda I isótropa porque deja pasar luz. Entonces ya tenemos denominadas banda A, banda I, línea Z y línea M. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, Vale. Esta es una imagen real de músculo esquelético vista desde el microscopio. Esta es una sarcómera con los diferentes elementos contráctiles, con las diferentes bandas. Cuando el músculo se contrae, todas esas líneas y bandas se deslizan para que todas estas proteínas se encimen y realmente se lleve a cabo el fenómeno de acortamiento de las fibras. Esta imagen que tenemos en color púrpura o fuchsia es la miosina. Los filamentos en verde con puntos azules, lo verde es la actina y lo azul son otras proteínas. Aquí, por el tamaño, no se alcanza a ver la siguiente proteína. Pero bueno, esta es una línea Z, aquí no se alcanza a ver la otra línea Z, pero esto es la sarcómera. Si se hace un acercamiento, vamos a ver que, habíamos dicho, los filamentos más gruesos son de miosina, los verdes en forma esférica es la actina, el amarillo es la tropomiosina y en las esferitas azules, esa proteína es la troponina. Para que se lleve a cabo la contracción del músculo es necesario contar con muchos elementos. Necesitamos agua, necesitamos calcio, necesitamos energía química que dijimos en forma de ATP, necesitamos obviamente la interacción de ese estímulo eléctrico, iones como sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, para que se lleve a cabo de forma efectiva la contracción muscular. Todas estas proteínas se mueven al momento de recibir el estímulo eléctrico, el estímulo, en este caso del sistema nervioso, para que se lleve a cabo precisamente ese deslizamiento de las proteínas y a su vez de la sarcómera y a su vez de la fibra muscular, ¿no? Entonces, cuando se recibe ese estímulo eléctrico, ese estímulo nervioso, vamos a ver cómo hay cambio de polaridad del interior al exterior de la célula. Las proteínas contráctiles se mueven, en este caso vean la cabeza de la miosina, del anterior, vean cómo está, ¿no? La disposición del calcio, la disposición de las otras proteínas. Llega el estímulo eléctrico, se acerca el ATP, se moviliza la cabeza de la miosina, la troponina, las esferas azules se giran para que tomen contacto con la miosina y todas las demás proteínas también se van a estar girando en forma de hélice o de espiral para que hagan contacto todos los elementos, incluyendo el calcio, el ATP, el agua, para que se genere este fenómeno de acortamiento de la fibra y a su vez acortamiento de todo el músculo. Y se lleva a cabo el fenómeno contráctil muscular. Entre más rápido se lleve a cabo este fenómeno y la duración de contracción sea mayor, la fuerza expresada va a ser de mejor calidad. ¿Ok? Para despegar y para volver a girar estas fibras o estos elementos contráctiles se necesita energía. Si no hay energía, vamos a ver entonces que esto se puede quedar pegado y es cuando tiene un efecto sumatorio y puede llegar a provocar un espasmo muscular masivo, generalizado incluso de toda la fibra muscular o de todo el músculo,
Y la persona se queja de los famosos calambres. Entonces, un calambre, una de las causas es disminución o pérdida específica y bien localizada de la energía. Se acabó el ATP para que estas proteínas se despeguen y se relaje el músculo. Otro es la deshidratación, cambios de temperatura, disminución de calcio o aumento de calcio, de manera que permanecen estas proteínas en contacto y la contracción pues perdura mucho tiempo. ¿Ok? Necesitamos, recuerden, el tejido nervioso para que se genere precisamente el estímulo eléctrico y genere la contracción. Ya vimos que la unidad anatómica del músculo es la sarcómera, pero ¿cuál es la unidad funcional del sistema neuromuscular? En este caso, necesitamos el tejido nervioso y el muscular para que se lleve a cabo. La unidad funcional o fisiológica de este apartado y de este aparato es la unidad motora. La unidad motora está constituida por la placa muscular, así se denomina, y la terminación axonal, es decir, el botón final del axón de una neurona de tipo motor. ¿Sí? Entonces, la unidad motora es la unidad funcional del sistema neuromuscular, constituido por botón terminal y placa terminal de la fibra muscular. ¿Ok? Para poder diferenciar y no confundirnos. Y es así como hace contacto el sistema nervioso, el axón de una neurona motora con la fibra muscular. Recordar que esta comunicación entre dos estructuras eléctricamente excitables, estoy hablando de este axón con la fibra muscular, no hacen contacto directo si no hay un espacio, pero como hay comunicación neuroquímica, esa conexión o esa comunicación se denomina sinapsis. Entonces va a haber una sinapsis entre el axón de la neurona motora con la fibra muscular. ¿Ok? Para poderse llevar a cabo la contracción y relajación muscular. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Este contenido de material se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan, al igual que material de video que ya no nos dio tiempo, cómo se lleva a cabo la contracción del músculo y de qué manera está organizado anatómicamente el músculo. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en su plataforma. Les voy a habilitar la actividad que realizaron en clase hoy, la infografía. Y también les vamos a voy a dejar abierto ya 2 actividades porque esta es la tercera clase. La próxima clase es el examen parcial. Vamos a ver hasta lo que vimos, se va a examinar hasta lo que vimos el día de hoy y los contenidos de este tema que van a estar en la plataforma. Entonces, las 2 actividades que van a hacer y un examen que se va a hacer de este tema van a estar habilitados en 2 semanas, bueno, durante estas 2 semanas, las tareas. El examen va a ser dentro de 8 días para que tengan tiempo de leer, ver los videos y todo. Entonces, dentro de 8 días tienen su evaluación de este tema. Las actividades van a quedar abiertas desde hoy en la tarde para que lo vayan haciendo antes de que tengamos la siguiente sesión. La siguiente sesión ya van a estar calificados todos. Traten de entregar sus actividades a más tardar el sábado anterior para que yo ya tenga los promedios y ya nada más realicen su examen en plataforma y ese mismo día entregamos las calificaciones, promedios finales y con eso terminaríamos el curso. Ok, profe. ¿Vale? Bueno, cualquier duda, ya sea a través del WhatsApp o la plataforma, para que no quede ninguna duda. Si necesitan algún otro tipo de material o que algún material no les haya quedado claro, avísenme, consigo otro material y se lo subo a la plataforma para que quede lo más claro posible. Ok, profesor, Sí, gracias. ¿Vale? gracias. Ok, cuídense mucho, chicos. Tengan Igualmente. mañana. Igual, profe, Gracias, gracias. profe. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día.